Gloria al Cordero Santo, aleluya. Gracias, Espíritu de verdad, alabanza. Dios te guarde, remanente amado, aleluya. Que el Señor les guarde en este día, que el Señor les libre de todo mal, aleluya. Que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ministrando sus espíritus, aleluya. El Espíritu Santo dándoles espíritu de entendimiento, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, más bien, y abriendo su entendimiento. Amén, como abrió el entendimiento, el corazón de Lidia, para que prestemos atención a lo que Él nos está entregando. He entendido por la misericordia del Señor, por un trato personal que tuvo conmigo hoy, que el Señor tiene sorpresas, por lo menos a través de este vaso, porque se entiende que el Señor trata con cada uno de forma diferente, ¿no? Pero me refiero al tipo de revelación, al tipo de palabra que el Señor me ha estado dando, y le agradezco por tomarme en cuenta, aleluya, para esto. Hace unos días el Señor ministró mi vida y yo trataba de buscar un título para eso, ¿no? Pero como no fluí más, estuve leyendo la palabra y tomando nota de versículos, a ver, no fluí más. Lo dejé así y después el Señor continuó con la palabra de lo que significa realmente ser salvo y todo esto. Pero continuó el trato anterior, que tiene le puse como título en ese momento, El ejército de Jehová, pero yo sentía por el Espíritu que faltaba algo, como que no era el título adecuado. Coloqué luego el gobierno de Dios, hasta que ya el Señor me dice, te voy a hablar en Miqueas. Entonces estamos ministrando bajo la premisa, reuniendo a Israel, la revelación del rollo, ¿ok? Y esta vez vamos a hablar de el monte de Jehová, pero es tan diferente la forma de ministrar la palabra que me está dando, que ayer, para lo que me había dado hasta ayer, yo había determinado en mi corazón no grabar todavía, porque decía, es como que no me encaja con lo que yo entiendo, lo que yo entiendo, que es el monte de Dios. Entonces tuve como temor sabía, incluso él trataba conmigo como que, Sara, tú sabes cuando yo estoy tratando contigo, tú sabes que soy yo, sabes que lo que está ahí ya escrito lo recibiste de mí, ¿no? Pero me vino como una batalla porque, wow. Entonces agradecida porque Él nos dejó su Espíritu Santo, aleluya, y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que hoy dije, bueno, voy a repasar lo que el Señor me entregó y vamos a ver cuánto más fluyo. Y si es tu voluntad, entonces entrego, y resulta que sí, fluí a mayor profundidad, con más amplitud, amplió el contexto. Así que lo voy a grabar bajo ese título, el monte de Dios o el monte de Jehová. Aleluya, y así me dice, el monte de Dios en los postreros días. Gloria al Señor Jesús. Entonces, como hice la vez con los videos anteriores, no voy a grabar desde donde comencé como a meditar, porque hay cosas por el Espíritu que sé que les puedo compartir, pero hay otras que los va como a cansar, porque en realidad es una meditación propiamente de mí. Cuando ya comienzo a meditar por el Espíritu es diferente. Eso me lo entenderá después. Entonces, gracias Padre mío por tu palabra. En Miqueas 4, como Él me lo dijo, te voy a hablar en Miqueas. Hace 3 días, 2 días, 3 días me dijo. Entonces, en Miqueas 4, el título dice, Reinado universal de Jehová. Sí, y iremos leyendo, bendita sea la gloria del Señor, y guiados por el Espíritu Santo, bueno, hasta donde Él me diga, o si tengo que parar y explicar algo, que Él lo haga, ¿ve? Por mi boca, amén. Entonces, Miqueas 4:1 dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados correrán a él los pueblos. Yo pudiera ir versículo por versículo y desglosando para que usted escudriñe, ¿no? Pero el Señor nos enseña por este canal, nos enseña de forma diferente. Entonces lo voy a hacer como el Señor
me lo dio. Y estoy segura que va a encajar en su espíritu en el momento que usted determine, bueno, este es el tiempo de escudriñar este tema. El Señor va a tratar con su espíritu. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del simbolismo, ¿verdad? De la simbología de las palabras que usa el Señor, que nosotros tenemos que entender, bendita sea la gloria de Dios, que el Señor habla en simbolismo, que la palabra de Dios, aleluya, hay que buscarle la profundidad por el Espíritu. Y cuando dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová, ¿qué significa monte en lenguaje espiritual, en el lenguaje de Dios? ¿Qué palabra podría usar? Un cúmulo de naciones, una gran montaña, un gran monte. Una montaña, un gran monte está compuesto por multitudes de árboles y cada árbol es una nación. Entonces, cuando el Señor habla de el monte, Él me decía, aleluya, su nación santa, su pueblo escogido, porque hoy Israel, las 12 tribus, aleluya, está compuesta por gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Bendito Dios. Y fíjese lo que dice el final del verso 1. Correrán a él muchos pueblos. Esto no hace más que confirmar lo que ya el Señor ha venido tratando no solamente conmigo, sino con muchos otros vasos, que Israel va a ser usado para ministrar la humanidad, que a través de Israel, eso está todavía en Apocalipsis, que la Nueva Jerusalén, eso es un simbolismo de las primicias. La Nueva Jerusalén tiene que 12 puertas, cada puerta tiene el nombre de qué, de cada una de las tribus. A través de Israel, el resto de las naciones que hayan de ser salvas vendrán al Padre. Aleluya. Seguiremos leyendo hasta donde el Señor me indique. Vendrán muchas naciones, verso 2, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. ¿Quién es Sión? Aleluya. Y la Biblia habla de Sión y de hija de Sión. Así que estamos hablando de la mujer y del hijo varón, ¿no? Israel en su totalidad. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y venía mi espíritu, 1 Corintios 15, 24 y 25, que habla de que, aleluya, de que el Señor reinará, el Señor Jesucristo reinará hasta que haya puesto bajo sus pies a sus enemigos, hasta que haya, aleluya, suprimido todo principado, toda potestad, aleluya, hasta que todas las cosas le sean sujetas a él, y a su vez él se sujetará al Padre, ¿no? Búsquenlo, 1 Corintios 15, 24 y 25. Esto lo habíamos explicado antes, por eso lo estoy diciendo, búsquelo, porque no quiero como desviarme un poco, desviarme de lo que el Señor nos va a ir hablando. Lo que significa que estamos hablando del reinado milenial, que tiene un fin, eso se los expliqué. El reinado milenial son 1000 años, ¿sí? Hasta que Él reinará, hasta que, pero después tenemos el reinado eterno, y reinarán con Él por 1000 años, y reinarán con Él eternamente. Ok, eso está en Apocalipsis. Aleluya. Continúo leyendo. El verso 4 dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Aleluya, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Después tenemos el verso 6, pero aquí en mi Biblia hay un subtítulo. Israel será redimido del cautiverio. ¿Qué dijimos que significa la palabra redención? Salvación. ¿Qué dijimos que significa la palabra salvación? Ok. Continúo leyendo. En aquel día Jehová juntará, dice Jehová, juntaré, voy a parar porque si no el Señor no me va a dejar tranquila. El Espíritu Santo me dice que le muestre esto.
Gloria a Jesús. Es un piercing a presión. Y me dice que lo haga, hermano, para que no se condenen, ¿no? Usted comprenderá que si ya estoy apareciendo así es porque el Señor le ha placido. Para que no se condenen. Y usted no sabe lo que a mí me cuesta ponerme eso. Gloria a Jesús. Pero recordándole, hermano, que es un trato que el Señor tiene conmigo como profeta. Como Él me lo dijo, Él trata con sus profetas como Él quiere. Él cuando comenzó a tratar conmigo acerca de esto, del color de mi cabello, yo tengo mi cabello bien canoso, esto es un paréntesis, acerca de pantalones que yo no los usaba, aleluya, maquillaje, el limpiarme las cejas, que como verán, prácticamente estoy en desobediencia porque el Señor a mí me ha dicho muchas veces que me maquille, que me arregle, límpiate las cejas, me lo ha dicho, aleluya. Y cuando Él tuvo ese trato conmigo, que tuve que ser libre, tuve que someterme y llorarle y gemir, quiero entender qué es esto, porque ya tú me habías quitado todo eso, ya me lo ha quitado 2 veces y después me lo ha devuelto. El Señor mandó una palabra al ministerio en pleno, estamos hablando del rebaño que yo ministraba antes de ministrar por acá, por gracia del Señor. Y el Señor decía que nadie en el ministerio, aleluya, tiene autorización, nadie tiene permiso, bendito Dios, para imitarme. Primero porque es un trato de Dios con su profeta y segundo porque hay cosas que con el tiempo Él me las va a quitar. Ok, ya terminé de tratar con mi pueblo religioso porque lo estoy haciendo para probar el corazón de mi pueblo, aleluya, porque son fariseos, aleluya, porque van a estar pendientes de mirar la apariencia, entonces no van a dejar que yo trate con ellos, no van a recibir la palabra porque tu apariencia es lo que los va a ministrar, no la palabra que tú portas. Aleluya, pero llegará un momento que ya me va a decir, esto lo puedes quitar, esto lo puedes quitar, pero con esto va a quedar y con esto vas a quedar, como con los pantalones, por ejemplo, porque me lo dijo. Aleluya. Me decía, Señor, tú pagaste un precio para esto. ¿A qué se refería con que yo ya había pagado un precio? Claro, a mí me gusta usar pantalones cuando no lo conocía. Y cuando vengo a su camino me quitó la falda, me quitó los pantalones de una vez. Y en realidad eso no fue duro para mí, porque es que conforme al llamado el Señor me convirtió así. Eso fue un milagro que logró en mi vida. Pero llega un momento que uno como que ciertas actividades o ciertas cosas que vas a hacer es como que fuera más cómodo si fuera un pantalón, no importa que fuera más ancho. Pero no era que yo meditaba en eso o de repente de vez en cuando extrañaba, no. El Señor me decía, sí hay pantalones para damas, sí hay pantalones para damas, me decía el Señor. Todo ha sido distorsionado. Entonces, bueno, comparto esto porque así el Señor le plació y cierro ese paréntesis. Aleluya, y leemos el verso 6 de Miqueas 4. En aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente. Te amo, Padre mío. Gracias, Señor. Alabanza. Vaya, masomaquía. El Padre me dice, aleluya, gracias por obedecer. Porque esas palabras, aleluya, y el haberles explicado esto, va a tratar con muchas de mis siervas. Que yo estoy teniendo un trato personal con ellas y el enemigo las está aplastando, las está autocondenando, porque yo, Señor, porque soy pecadora, porque yo esto. Y hay hermanas, aleluya, con las que ya el Señor quiere tratar físicamente, externamente, aleluya, porque ya son vasos limpios por dentro. Y el enemigo, el fariseísmo, aleluya, no las deja fluir en lo que el Señor les está entregando. Reciba la palabra, mi amada, aleluya. 7. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. ¿Hasta quién va a venir el señorío primero? La torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión, ese es Israel mismo, aleluya. Y de Israel es que salen las primicias, de Israel es que salió el remanente de los primeros hijos maduros. Es hermoso lo que Dios nos ha hablado y muy fuerte, pero hermoso. Ahora, ok, vamos a repetir el 8. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti?
Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Aleluya, duélete y gime, hija de Sión. Estamos hablando entonces del remanente, de la punta de lanza, de los hijos maduros. Como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión. ¿A quién se refiere el Señor? Si Sión o Jerusalén o torre de rebaño o la fortaleza de la hija de Sión vendría siendo Israel mismo, entonces se está refiriendo el Señor a las primicias, al primer grupo de primicias. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín. Es tiempo de consagrar el botín porque ya fueron saqueadas las regiones celestes, porque ya el enemigo no tuvo chance. Y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Usted continúa leyendo cuando vaya a escudriñar, lee el capítulo 5 completo también. El Señor va a ir ministrando, aleluya. Es un trato de Dios con Israel, porque primeramente tiene que entrar Israel en su totalidad, primero los gentiles, luego los judíos, todo Israel en su totalidad, y cuando ya la novia pase a ser esposa, entonces el Señor ministrará el resto de las naciones que hayan de ser salvas. Bendito Dios, aleluya. Entonces, gracias Jesús, estaba yo meditando, porque el Señor trata conmigo, es que tan hermoso, tan hermoso. El Señor trataba conmigo acerca de los planes del adversario, acerca de cómo se ha ido posicionando, aleluya, la agenda 2030 del enemigo. Y cómo nosotros sabemos que esa agenda es de parte del Señor y que se le debe ver el cumplimiento hasta cierto punto, porque es parte del propósito del Señor, ¿no? Aleluya. Entonces, el Señor me decía que me enfocara, que nosotros debemos enfocarnos en el calendario general, cosa que ya yo les hablaba en los videos anteriores. ¿A qué se refiere el Señor? El calendario general es el que Él usa y usará para ministrar la humanidad. Cuando Él nos lleva a ver el calendario de forma individual, que si el cumplimiento de los primeros 7 años en misterio, aleluya, fue este año, que si el cumplimiento de los segundos 7 años en misterio para el primer grupo de primicia, la primera mitad del 2026, ya eso es un trato individual por grupos y hasta personal, como lo tuvo conmigo para mi proceso. Sara, ubícame las 7 fiestas en el mes de octubre, y muerte y resurrección va a ser Pascua, así, así, así. Si usted no está en el espíritu y no se ha ejercitado espiritualmente lo que el Señor le entregó, eso le va a hacer un tropiezo tremendo, le va a traer una confusión tremenda, porque no podemos administrar los misterios del Señor con el entendimiento natural, ¿no? Entonces, lo primero que yo quiero es que usted se enfoque de ahora en adelante, hermano. Cuando Dios quiera tener un trato personal con usted, individual, el Señor se lo va a hacer saber o me lo va a mandar a decir, mire, a partir de tal fecha, el Señor quiere que contemplen las fiestas del mes tanto al mes tanto, porque va a tratar como grupo, así, conforme a los misterios de Dios. Pero a partir de ahora, hasta nuevo aviso, vamos a enfocarnos en el calendario general, considerando que el primer toque, la primera trompeta sonó en el 2023, considerando que el conteo regresivo de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8 también comenzó en el 2023, aleluya, considerando que cada toque es una fiesta, cada toque dura 1 año, y que son los últimos 7 años de la gracia, que estamos por entrar en el cuarto toque, que el cuarto toque es Pentecostés, estamos por entrar en Pentecostés, en el cuarto toque, por el calendario general, bendita sea la gloria de Dios. Entonces, en base a eso, comienzo a leer lo que el Señor ha venido hablando desde ayer para nosotros. Yo decía, yo quiero saber, tenía una inquietud, yo tenía temor de compartir
lo que Él me dio ayer sin tener aunque en mi espíritu hay esa convicción de lo que el Señor me entregó, pero no me lo dio como que dictado, por decirlo, para anotarlo. Tenía una inquietud tremenda acerca de la fecha exacta, de los tiempos exactos del gran apagón mundial que viene, porque sí, hermano, viene un apagón mundial. Que ellos lo van a usar como un reseteo. Ellos lo van a usar como un reseteo de la humanidad. Entonces yo quería como tener una fecha o por lo menos un tiempo estimado para poder compartirlo, porque yo decía, los hermanos van a querer saber, ¿no? Entonces estaba como con esa inquietud hasta hoy que el Señor ya me dijo lo que me tenía que decir al respecto, ya se lo voy a decir. El asunto es que estaba ministrando y meditando en cuanto al calendario general, diciendo para ver si el Señor me daba la fecha. Se supone que para el 2030 es tabernáculos, según el calendario general, la última fiesta, el último toque de trompeta. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Que en los días de la voz del séptimo ángel, en los misterios de Dios, el misterio de Dios será consumado. Todo terminará en el 2030, no es antes. Que el trato de Dios con grupos, con cada uno, sí es por año, por mes, por día, como usted quiera. Pero estamos hablando del fin, del propósito, de la finalidad, del tiempo de la regeneración. Todo va a encajar es para el 2030. Y como me decía el Señor, y el 2030 tiene 12 meses. En 12 meses, no, y eso me quiso traer un tropiezo ayer. O sea, hay que derribar ese argumento, por lo menos conmigo. Lo hablo respecto a mí. De que todo tienen que encajar para tabernáculo del 2030. Y entonces el Señor trató conmigo ayer. No lo veas así porque no va a poder fluir. Gloria a Dios. Yo decía, entonces en tabernáculo, entonces en los 6 primeros meses del 2030, aleluya, mes sexto, séptimo, para que encaje en tabernáculo, tenemos las 1290 días, más 1290 días, más los 45 da 1335, eso va dando para el mes tal, y estoy hablando con el Señor, entonces el apagón sería entre tal fecha y tal fecha, porque primero son los 42 meses y después son los 30 días, el poco de tiempo que será. Y entonces el Señor comienza a tratar conmigo y me dice, aleluya, no le preste mucha atención a todo lo que acabo de decir antes, estaba meditando, estoy explicándole en qué estaba meditando, no se asuste. De todos modos, si quiero copiar, para y va copiando. Así como yo les hablo acá, hermano, así como yo les comparto, así soy yo como cuando comienzo a hablar, que generalmente en el espíritu, porque estamos apasionados por el Señor, la palabra sale al borbotones, que el que no está en el espíritu es como que yo sé que no se te va a quedar todo, pero tu espíritu lo recibe y después el Señor trata contigo. Me decía ayer a las 11:28 de la mañana, el adversario ha comenzado una destrucción masiva, aleluya, de toda mi creación, signo de igualdad, caos terrenal a nivel mundial, simulando así grandes desastres naturales, cosa que ya desde la semana pasada ha venido tratando conmigo, que terremoto aquí, que temblor allá. Saben que también en Venezuela hubo fuertes movimientos telúricos, y siempre que leo las noticias recibo que no son de parte de Dios, no lo está provocando Él, me lo confirma. Simulando así grandes desastres naturales, Él siente mucho dolor porque Él ama la creación, es de Él, Él lo hizo. Pero me hace saber que está ultimando detalles respecto a sus gobernadores. Es decir, que siga obrando el enemigo como él crea que tiene toda la libertad de obrar, que mientras tanto yo sigo en lo mío, Sara, porque aquí estamos en otra cosa. Está ultimando detalles respecto a sus gobernadores y terminando de alinear al resto del trigo, el cual será guardado de lo que viene. Ellos serán visitados por Mismalak. Me lo dice así específicamente para que se entienda, y después medio versículo, para que se entienda que muchos de los del primer grupo, de los hijos maduros del Señor, van a ser usados para llevar mensaje, para llevar provisión, para tratar con los hermanos del segundo grupo, que van a ser resguardados, pero no en una cueva, no en una gruta que van a mirar para los 4 lados y se van a mirar la cara entre ellos, hermano. Habrán algunos, porque según donde los tome el proceso, habrán algunos que el Señor llevará a lugares específicos. Pero no es literal, como muchos hermanos han compartido la palabra, que sí han tenido experiencia de parte de Dios, pero no es literal.
Van a ser guardados en la presencia de Dios, donde quiera que esté. En ese momento la presencia de Dios va a ser un muro de fuego a tu alrededor, ¿no? Entonces el Señor va a usar a muchos de los hijos, o a los hijos maduros, para ministrar de formas diferentes al segundo rebaño, a la segunda parte del rebaño. Entonces dice, ellos dirán que tuvieron una experiencia. Tuve una experiencia, era como humano, era figura así, pero era como fuego o era como agua. Ahora no, esos son los hijos de Dios. Cuando hablamos de hijos de Dios, para que no se ofenda y su espíritu vaya alineándose al lenguaje terrenal, al lenguaje de Dios, al lenguaje celestial. Hermano, hijos de Dios son los que reciben la redención, la adopción. Hijos de Dios son los que ya recibieron la doble porción. A esos son llamados hijos de Dios. Eso es lo que se está, por lo que el Señor está batallando y peleando para que el resto lo reciban. Aleluya. La doble porción. Entonces, los malak, los mensajeros del tiempo final, los hijos maduros, los mayores, serán usados para llegar hasta donde quiera que esté cada uno de los hermanos, conforme a su propósito, a llevar según lo que el Señor determine que haya que llevar. Y ellos pensarán que fue una experiencia que tuvieron o que se le apareció un ángel, aleluya. Bueno, el Señor les llama ángeles, pero con diferentes asignaciones. Y me daba Mateo 17 del 1 al 9, que habla de qué, aleluya, habla de la transfiguración, donde me decía que ahí apareció Elías, que ahí apareció Moisés con el Señor Jesucristo. No eran apariciones, no eran visiones, no eran espíritus y no eran ángeles del cielo. Ellos son dos de los hijos maduros del Señor, Moisés y Elías, de los que ya recibieron la doble porción. Entonces, gloria al Señor Jesucristo, es como que me daba el pasaje bíblico para respaldar la experiencia que de ahora en adelante, o de cierto tiempo en adelante, van a tener muchos hermanos y van a creer, de repente van a pensar que son ángeles o que son, qué sé yo, depende de la madurez del hermano ay, Señor, reprenda al diablo. Y terminarán siendo entonces los mismos hermanos mayores que estarán siendo movidos a distintos puntos de la tierra, en medio de la gran tribulación, para estar ministrando al resto de sus hermanos. Tuve una visión entonces, aleluya, y veía un granizo enorme, gigante, en diferentes puntos de la tierra, pero yo sé que algunos ya han visto que caen, qué sé yo, de 15 kilos, de 20 kilos, no, veía una cosa monstruosa, que la idea es acabar con la mayor cantidad de seres vivos que se pueda. Y el Espíritu Santo me dice HARP. Yo estoy segura que ya muchos de ustedes manejan ese término. HAARP, que es la máquina que el enemigo usa para ¿qué? Para manipular todo lo que tenga que ver con la atmósfera, con desastres naturales y todo eso. Antes, me dice, todo se trató de un ensayo. Ya te dije que miran y tratan la tierra como granja de bichos raros. Y me lo decía con mucho dolor. Tratan la tierra como un laboratorio gigante. Aleluya. Entonces leo en la parte que está en azul, que fue como que lo que yo entendí para que no se me olvide. Y yo coloco, podía saber que seremos guardados. Aleluya. Aún no es el tiempo de la ira del Padre. Entonces pareciera que Dios está castigando la tierra con todo lo que está pasando, más todo lo que viene, pero no es verdad. No es Dios haciéndolo. Aleluya. Aún no es el tiempo de la ira del Padre, es la agenda de la bestia la que está en marcha. Muchos otros, estoy meditando, escribiendo lo que entendí. Muchos otros se verán fuerte y dolorosamente afectados por estos sucesos. Dios es soberano y decide de qué manera recogerá a muchos que ya están por partir. No hay manera ni forma de evitar que los hermanos que ya les toca partir, ayer, antes de ayer, el año pasado, hoy, mañana, eso no se puede evitar. Así que Dios usará el medio que Él quiera usar o el método que Él quiera usar para ir recogiendo muchos hermanos que ya Él determinó que tienen que partir. Si es por ese medio, que por desastres naturales que Él no está provocando, por peste que Él no está provocando, pero lo está permitiendo, nosotros no somos nadie para cuestionar los métodos del Señor. Entonces sigo leyendo.
Cada vez será peor en cuanto a desastres naturales, manipulación de clima y ondas electromagnéticas ondas electromagnéticas de altísima frecuencia, lo cual afectará a todo ser, directamente a todo ser vivo, lo cual afectará a todo ser vivo. Entonces yo podía entender, aleluya, que iba a tener una influencia directa y gravísima sobre los seres humanos, sobre los animales. Muchos sabemos que hay animales que han aparecido sin vida en las orillas del mar, aves que aparecen muertas, pero cantidades. Pero aquí hay una profundidad, aquí el Señor desvelando las estrategias del enemigo, ¿no? Trata conmigo y me dice, aquí, yo anoto esto. Gloria a Dios. Esto que les voy a leer es la segunda vez que el Señor me lo dice. El Señor me habla de un pulso electromagnético. Después, ayer fue que tuve que ir a internet para estar segura de lo que estaba leyendo. O sea, yo sé lo que estoy recibiendo, pero quiero saber de qué se trata. Quiero tener la amplitud de esto. Y lo mismo les aconsejo porque de hecho aquí Él les manda a decir esto, así que yo lo anoté. Que vayan e investiguen en internet también, para que sepamos lo que viene y dónde estamos parados. Cuando yo digo, estoy tomando nota de mi reflexión, ondas electromagnéticas de altísima frecuencia, lo cual afectará directamente a todo ser vivo. Cuando dice altísima frecuencia, los animales pueden oír y percibir lo que nosotros no. Y aún así eso los altera. O sea, es tan fino, tan fino, tan fino ese sonido, esa onda, que el oído natural o el ojo natural o aún las ondas cerebrales no lo perciben, pero ellos sí. Y eso lo han ido aumentando y eso está afectando la creación literal, las plantas. Y entonces el Señor me dice, es un gran pulso electromagnético, ya lo he hablado. Afectarán directamente las ondas gamma, trayendo así gran caos humano. Cuando el Señor habla de ondas gamma, yo paro el bolígrafo y digo, ya va. Porque la hermana Sara en el momento dijo, el razonamiento humano, ondas gamma. Estamos hablando de ondas electromagnéticas, eso es lo que viaja por el aire, los aparatos, qué sé yo, tanta tecnología, tantas antenas 5G, no sé cuánto, todo eso está en los aires. Ondas gamma, eso está en los aires. Cuando yo voy al internet, hermano, y leo lo que significa eso, hermano, si nosotros no tuviéramos el Dios de poder que tenemos, estuviéramos perdidos. Y quiero que eso lo entienda su espíritu, que a veces uno dice con la boca, tengo un Dios de poder, tengo un Dios mayor que mi problema, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ay, hermano, pero cuando viene el proceso, cuando viene la prueba, aleluya, hay una doblez de ánimo ahí y eso es lo que hace que el enemigo nos zarandee. Hermano, cuando yo voy a leer lo que significan las ondas gamma, las ondas cerebrales del ser humano, y también lo hay en los animales. Investigué bien. Aleluya. Gracias, Señor. Voy a leer lo que me vino al entendimiento después que voy a investigar lo que son las ondas gamma. Aleluya. Confieso que sentí terror. Quedé estremecida. Fui a leer a la red porque quería estar segura de haber entendido bien. En realidad asumí que esas ondas estaban en el aire porque me mostraba que el pulso electromagnético afectaría directamente a los seres vivos y todo aparato electrónico. Entonces yo asumí que las ondas gamma también viajaban en los aires. Entonces, este pulso electromagnético también influirá en la forma como llegan a nosotros los rayos del sol. Lea, mi hermano, como el Señor me lo dijo. Dile que lean, que se informen acerca de las ondas gamma y acerca de lo que hace el pulso electromagnético, cómo influye en la vida en la Tierra, en todo sentido. Ok. Entonces, mientras más leía en la red acerca de las ondas gamma, la incidencia negativa en el cerebro humano, y que me traía en visión la cantidad
de homicidio espantosos que cada vez aumentan más a nivel mundial, una cantidad de cosas horribles que están pasando, aleluya, de hijo contra padre, padre contra hijo, cosas horribles que están pasando. Me lo traía en visión y me decía que eso es lo que están haciendo. Están alterando las ondas las ondas gamma, están manipulando las ondas cerebrales del ser humano. ¿Cuál es el temor que sentí? Porque me sentí estremecida, porque podía entender el poder que se le ha permitido tener al enemigo, porque se le ha permitido. Y que definitivamente, hermano, el que no está restaurado, pero que ya se alineó o se está alineando, Dios lo está ayudando y va a ser guardado. Ay, mi hermano, qué bendición, hermano, porque mientras más me da y mientras más me revela, más me horrorizo de lo que viene. Entonces me dice, y no conforme con eso, como los manipulan como unos títeres, no conforme con eso los inoculan, ¿ves? Para convertirlos en monstruos, literalmente, me dice el Señor. Debemos, mis hermanos, ser muy sensibles al Espíritu Santo. Hermano, eso no se pide. Eso no se logra con ayunos y oración. La sensibilidad al Espíritu Santo, hermano, se recibe cuando usted tiene una relación personal con el Espíritu de verdad. Cuando usted se consagra a Dios, cuando usted, hermano, no tiene vínculos ni alianza con el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cómo hace uno para estar en el mundo y no ser de vínculo? Bueno, no practicar lo que se practica en el mundo. Consagrarse para Dios, santificarse, aleluya. No hacer nada sin la dirección del Espíritu Santo, no hacer nada sin buscar la guianza de Él, no hacer nada sin esperar que Él te lo confirme. Esa entrega, esa consagración, reconocer que Él es tu dueño, reconocer que no te debes a ti, que te debes a Él, aleluya. Eso te hace, y practicar la justicia, la integridad y la justicia a diario, ¿verdad? Vivir en la justicia del Señor a diario, eso te hace vivir una vida plena en el Espíritu. Y cuando nosotros tenemos una vida plena, no una doblez de ánimo, una vida plena en el Espíritu, eso es una sensibilidad que, aunque tú no lo quieras, es algo tremendo. Porque es como que tuvieras todas las frecuencias elevadas y no se te escapa nada. Yo entiendo, amado, no se vaya a asustar, que también eso es conforme al llamado. Yo entiendo que, por ejemplo, los maduros alcanzaron un nivel porque, bueno, ¿por qué conforme al llamado? Porque son hermanos que Dios comenzó a procesar desde mucho antes que a ustedes, o desde mucho antes que a muchos de nosotros, y muchos de esos hermanos fueron llamados desde el principio y desecharon el llamado, así que el Señor desechó uno y los primeros fueron postreros y los postreros primeros. Aleluya, pero el que escuchó el llamado y atendió el llamado a tiempo, por eso es que para este tiempo está listo, maduro, tiene la plenitud del Señor. Entonces, no vaya a dejar que el enemigo lo cargue con esto, pero a cada cual se le da se le demanda conforme conforme el Señor te dio, así mismo te va a demandar. Y el Señor no te va a demandar nada que no te haya dado conforme a tu capacidad, ¿no? Entonces, si estoy en el primer grupo, así me va a demandar. Si estoy en el segundo grupo, así me va a demandar. Y si estoy en el tercero o en el resto, así me va a demandar. Pero de todos tiene misericordia. Dios es hermoso, aleluya. Entonces dice, tengo una visión. Veo en visión que usarán la gran oscuridad que ellos mismos provocarán, para que los espíritus inmundos, esta es la segunda vez que el Señor me muestra eso, para que los espíritus inmundos se enseñoreen de la tierra. Todo es parte de su agenda. Y entonces el Señor me dice, no podrán estar fuera, refiriéndose a la gran mayoría, o por lo menos a toda la humanidad. Habrá hermanos que ya están completos, con los que Él tratará y los podrá mover como relámpagos por los 4 ángulos de la tierra. Pero en líneas generales van a ser unos días, hermanos, que hay que estar en sus casas, hay que estar recogidos en su casa. El Señor tratará con cada quien en el tiempo que tenga que tratar. No podrán estar fuera, será muy peligroso.
Se tomarán ese tiempo, está hablando del enemigo de los gobernadores de las tinieblas. Se tomarán ese tiempo para terminar de posicionarse. Una vez vuelto el fluido eléctrico, restablecido el fluido eléctrico, el mundo como le conocen nunca más será el mismo. Yo quería fecha de ese apagón porque quería, como que yo sé que los hermanos van a querer saber, van a estar... Vivirán como en una burbuja, me dice Apocalipsis 13:14. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 13:14. Gloria a Dios. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Voy a entregar este video, aleluya.